Fernando Savater, uno de los filósofos más conocidos y provocadores de la actualidad, ha vuelto a acaparar titulares y generar un intenso debate público gracias a un reciente y extenso artículo en el que analiza, desde su característica mezcla de ironía mordaz y profundidad intelectual, la presencia de la Lachus en las campanadas de televisión española. En este texto, que ya ha sido objeto de discusiones encendidas tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, Savater no solo centra su atención en la Lachus, sino que amplía su crítica hacia otros personajes mediáticos de gran relevancia, como Jordi Évole. Lo que podría haberse limitado a un comentario puntual sobre un evento televisivo se convierte, bajo la pluma del filósofo, en una reflexión mucho más profunda y compleja sobre la banalización de la televisión, el papel del entretenimiento en la sociedad contemporánea y la desconexión creciente entre los contenidos culturales y la búsqueda de trascendencia. Desde las primeras líneas, el artículo de Savater se presenta como una invitación, no exenta de sarcasmo, a cuestionar las prioridades de una sociedad que parece obsesionada con lo superficial. El autor inicia su análisis describiendo cómo, en su opinión, el interés generalizado por las campanadas y los espectáculos asociados ha evolucionado hacia una especie de culto a lo trivial, dejando de lado cualquier intento de profundidad o relevancia cultural. Para Savater, este fenómeno no es meramente anecdótico, representa una señal alarmante de cómo los medios de comunicación moldean las percepciones colectivas y contribuyen a la consolidación de un espacio público cada vez más dominado por el entretenimiento vacío. Con su estilo inconfundible, el filósofo lanza una crítica frontal no solo contra las figuras que protagonizan estos eventos, sino también contra el público que los consume sin cuestionarlos. En un pasaje especialmente polémico, Savater escribe: "No tener curiosidad por cómo se desarrollaron las campanadas en las distintas cadenas tiene sus inconvenientes, como no poder debatir con los contemporáneos acerca de las bondades del vestido de Pedroche o del llamado humor refinado de la tal Belchus, o como sea que se llame esa mujer de talla generosa". Estas palabras, cargadas de ironía y con una clara intención provocadora, dejan entrever no solo su desdén hacia el interés desmesurado por estos eventos, sino también su disposición a incomodar y desafiar las sensibilidades de una audiencia que, en muchos casos, ve en estas celebraciones una fuente legítima de entretenimiento y cohesión social. No obstante, para Savater, esta fascinación por lo efímero y lo banal no es simplemente una cuestión de preferencias personales, es un síntoma de un problema más profundo relacionado con la pérdida de valores culturales y la creciente desconexión entre el ocio y la reflexión crítica. La crítica de Savater no se limita a señalar los aspectos superficiales de los programas de televisión, sino que también aborda cuestiones más amplias sobre el lugar del entretenimiento en la sociedad contemporánea. En su opinión, la televisión, lejos de ser un simple medio para el ocio, tiene un impacto significativo en la forma en que las personas comprenden y se relacionan con el mundo. En este sentido, la atención excesiva a figuras como la Lachus no es solo un reflejo de las preferencias del público, sino también una manifestación de cómo los medios moldean estas preferencias para priorizar contenidos que apelan a la emoción inmediata en lugar de fomentar una comprensión más profunda de los temas. Para Savater, este enfoque tiene consecuencias preocupantes, ya que no solo empobrece el discurso público, sino que también limita las oportunidades para el desarrollo de una cultura verdaderamente crítica y enriquecedora. Sin embargo, lo que distingue el artículo de Savater de una simple diatriba contra el estado actual de la televisión es su capacidad para conectar estas críticas con reflexiones más filosóficas sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales. En un giro característico de su estilo, el autor utiliza el contexto de las campanadas para explorar temas más universales, como los propósitos de Año Nuevo y el significado que estos tienen en la vida de las personas. Según Savater, los propósitos de Año Nuevo representan, en muchos casos, una búsqueda de trascendencia personal en un mundo que ofrece pocas oportunidades para la introspección y el crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, señala cómo esta búsqueda a menudo se ve socavada por un entorno cultural que prioriza lo inmediato y lo superficial, haciendo difícil para las personas encontrar un sentido más profundo en sus vidas. El artículo de Savater ha generado una amplia gama de reacciones, desde el apoyo incondicional de quienes ven en sus palabras una crítica necesaria y valiente hasta el rechazo total de quienes lo acusan de elitismo y de estar desconectado de las realidades del público al que critica. En las redes sociales, las discusiones han alcanzado un nivel de intensidad pocas veces visto, con usuarios dividiéndose entre quienes consideran que el filósofo tiene razón al señalar la banalidad de ciertos contenidos y quienes defienden la legitimidad del entretenimiento como una forma válida de disfrute y escape. Esta polarización no es nueva para Savater, quien, a lo largo de su carrera, ha demostrado una y otra vez su disposición a asumir posturas controvertidas y a desafiar las convenciones establecidas, incluso cuando esto implica enfrentarse a críticas feroces.
Más allá de las reacciones inmediatas, el artículo de Sabater invita a una reflexión más profunda sobre los valores que guían nuestra cultura y sobre el papel que queremos que el entretenimiento desempeñe en nuestras vidas. ¿Debe el entretenimiento ser simplemente una forma de escape, o debería aspirar a algo más, a proporcionar una experiencia que enriquezca y eleve nuestra comprensión del mundo? Esta es la pregunta que subyace a las palabras del filósofo y que, aunque no ofrece respuestas fáciles, plantea un desafío importante para todos aquellos que se preocupan por el estado de nuestra cultura y nuestra sociedad. En última instancia, el texto de Sabater no es solo una crítica al halachus o a las campanadas, es una llamada de atención sobre la dirección en la que nos dirigimos como sociedad. Con su estilo inconfundible y su capacidad para abordar temas complejos desde una perspectiva accesible, el filósofo nos recuerda la importancia de cuestionar lo que damos por sentado y de buscar, incluso en los aspectos más cotidianos de nuestra cultura, oportunidades para la reflexión y el crecimiento. Aunque su artículo pueda resultar incómodo para algunos, es precisamente esta incomodidad la que lo convierte en una contribución valiosa y necesaria al debate público. Con sus palabras, Sabater nos invita a mirar más allá de lo superficial y a considerar, de manera crítica, el papel que queremos que la televisión y el entretenimiento desempeñen en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El texto de Fernando Sabater pronto toma un giro contundente hacia un ataque frontal contra el halachus, a quien el filósofo señala como un símbolo perfecto de lo que él denomina la cultura de la frivolidad. Este término, que Sabater utiliza para encapsular una de sus críticas más recurrentes hacia la sociedad contemporánea, adquiere un nuevo matiz en este artículo, donde el autor no se limita a describir lo que considera los síntomas de esta frivolidad, sino que se adentra en sus causas, consecuencias y en los actores que, según él, la perpetúan. En su opinión, la halachus, convertida en protagonista de las campanadas junto a David Broncano, encarna un tipo de entretenimiento que no solo carece de profundidad, sino que también refleja el deterioro de los estándares culturales y televisivos. Sabater describe este fenómeno como una estrategia calculada por parte de la industria mediática, que, en lugar de apostar por contenidos que desafíen intelectualmente al espectador o que promuevan valores culturales elevados, opta por fórmulas que apelan a la emoción inmediata y al consumo superficial. Según el filósofo, la elección del halachus no es un gesto inocente ni una anécdota aislada, sino un ejemplo más de cómo los medios priorizan la mediocridad en aras de la popularidad, una tendencia que él considera profundamente alarmante. Su análisis se centra no solo en la figura del halachus como individuo, sino lo que ella representa dentro de un sistema más amplio, un sistema que, según Sabater, está diseñado para satisfacer los gustos más bajos del público y, al mismo tiempo, perpetuar esos mismos gustos mediante la falta de opciones culturales de calidad. Para Sabater, este tipo de decisiones editoriales no son simplemente reflejo de una adaptación a las preferencias del público, como muchos podrían argumentar, sino una manipulación deliberada de esas preferencias. En su texto, el filósofo plantea una pregunta fundamental: ¿los gustos del público son realmente espontáneos y reflejan sus verdaderas aspiraciones, o están condicionados por una industria que, al promover contenidos banales, acaba formando audiencias que solo buscan ese tipo de entretenimiento? Este cuestionamiento lleva a Sabater a reflexionar sobre el impacto que tiene la televisión, como una de las formas de comunicación más influyentes, en la configuración de los valores y aspiraciones de la sociedad. Para él, figuras como la halachus no son solo una elección de programación, sino un síntoma de una enfermedad cultural más profunda que amenaza con vaciar de contenido el discurso público. El texto no tarda en redirigir su atención hacia otra figura clave en este debate: Jordi Évole, un periodista y comunicador que, en días recientes, decidió salir en defensa del halachus tras la ola de críticas que recibió su participación en las campanadas. Con su característico tono sarcástico, Évole afirmó: «Viva todo lo que representa Belchus, la halachus o marichus, como sea», una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que fue interpretada por muchos como un gesto de solidaridad hacia la colaboradora. Sin embargo, para Sabater, esta declaración no es más que una muestra de oportunismo por parte de Évole, quien, según el filósofo, utiliza su posición mediática para reforzar una narrativa que promueve la banalidad bajo la apariencia de progresismo o inclusividad. En su artículo, Sabater no se contiene al responder a las palabras de Évole, y lo hace con una contundencia que ha provocado tanto aplausos como críticas. Nuestra consigna debería ser todo lo contrario: fuera todo lo que representa la halachus y, sobre todo, fuera Jordi Évole, escribe el filósofo, en una frase cargada de ironía y desdén que sintetiza su postura no solo hacia Évole, sino también hacia quienes, como él,
defienden lo que Sabater considera un modelo de entretenimiento perjudicial para la sociedad. Para el filósofo, la frase de Évole no es solo una declaración vacía, sino un reflejo de una postura ideológica que, bajo la excusa de celebrar la diversidad o la novedad, acaba perpetuando contenidos que carecen de cualquier valor cultural significativo. En este sentido, su crítica no se limita a las figuras individuales de Lalachus o Évole, sino que abarca un sistema más amplio en el que el entretenimiento parece haberse convertido en un fin en sí mismo, desvinculado de cualquier propósito educativo, ético o trascendental. A lo largo del texto, Sabater aprovecha para expandir su reflexión sobre el impacto que tiene este tipo de entretenimiento en la sociedad contemporánea. Según el filósofo, la televisión, en lugar de ser una herramienta para elevar el nivel cultural y fomentar el pensamiento crítico, ha optado por convertirse en un escaparate de banalidad que apela exclusivamente a la emoción inmediata y al placer fugaz. Este fenómeno, que Sabater describe como un declive cultural planificado, no solo empobrece el discurso público, sino que también contribuye a la formación de una sociedad que, al estar habituada a consumir contenidos vacíos, pierde la capacidad de apreciar, e incluso de demandar, propuestas más profundas y enriquecedoras. El artículo de Sabater no se limita a criticar, también plantea una serie de preguntas que buscan invitar al lector a reflexionar sobre su propio papel en este sistema. ¿Somos simplemente víctimas de una industria que nos impone sus estándares, o tenemos alguna responsabilidad como espectadores en la perpetuación de este modelo? ¿Hasta qué punto nuestras elecciones como consumidores de entretenimiento reflejan nuestras verdaderas aspiraciones culturales, y hasta qué punto están condicionadas por las limitaciones del entorno mediático? Estas preguntas, aunque incómodas, son fundamentales para comprender las dinámicas que, según Sabater, están moldeando la cultura contemporánea y que, de no ser cuestionadas, podrían llevarnos a un empobrecimiento cultural irreversible. A pesar de la controversia que ha generado su artículo, Sabater no muestra signos de retractarse ni de suavizar su postura. Su estilo provocador y su capacidad para abordar cuestiones aparentemente triviales desde una perspectiva filosófica han sido siempre una de sus señas de identidad, y este texto no es la excepción. Si bien algunos lo acusan de elitismo y desconexión con la realidad del público general, otros aplauden su valentía al señalar lo que consideran un problema real y urgente en nuestra sociedad. En cualquier caso, lo que es indiscutible es que las palabras de Sabater han reabierto un debate que trasciende las campanadas de fin de año y que nos invita a replantearnos el papel del entretenimiento en nuestras vidas y en nuestra cultura. En última instancia, el texto de Sabater no es solo una crítica a Lalachus, a Évole o a la televisión actual, es una llamada de atención sobre la dirección en la que nos dirigimos como sociedad. Con su característico estilo incisivo y su habilidad para conectar lo anecdótico con lo universal, el filósofo nos recuerda que la cultura no es un tema menor, sino un componente esencial de nuestra identidad y nuestro futuro. Al plantear preguntas incómodas y desafiar las normas establecidas, Sabater cumple con una de las funciones más importantes del pensamiento crítico: incomodar, cuestionar y abrir nuevas posibilidades de reflexión. Su texto, lejos de ser una mera diatriba, se convierte así en un manifiesto en defensa de una cultura que, aunque amenazada por la banalidad, aún tiene el potencial de inspirar, educar y transformar. Fernando Sabater, conocido por su estilo directo y su capacidad para provocar reflexiones profundas e incómodas, utiliza su más reciente columna para explorar tanto su posición en el panorama cultural contemporáneo como las dinámicas que considera centrales en la decadencia del entretenimiento televisivo. Lejos de contentarse con una mera enumeración de críticas hacia figuras o eventos específicos, el filósofo adopta un tono desafiante, y a la vez, introspectivo, para declarar abiertamente que no tiene intención alguna de moderar sus opiniones en el futuro. Por el contrario, anuncia que planea llevar su radicalismo intelectual a nuevos límites, adoptando una postura que, en sus propias palabras, se sitúa más allá de cualquier conformismo o autocensura. En un pasaje que ha generado intensas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, Sabater afirma: «No planeo en los meses venideros reducir el radicalismo de mis opiniones. Más bien, pienso llevarlo al límite. Nietzsche decía que no era un hombre, sino dinamita. Pues bien, a mí la dinamita se me queda corta. Soy un cóctel de trinitrotolueno, fentanilo y una botella de orujo». Esta metáfora explosiva encapsula perfectamente su postura, una mezcla de humor ácido, referencia filosófica y un evidente desafío a sus críticos. Aunque algunos han interpretado estas palabras como una demostración innecesaria de autoafirmación, otros las consideran un recordatorio del compromiso inquebrantable de Sabater con la independencia de pensamiento, incluso cuando esto implica enfrentarse a las corrientes dominantes o arriesgar su popularidad entre ciertos sectores de la opinión pública. El texto no solo explora su actitud personal frente a las críticas, sino que también se adentra en un análisis más amplio sobre el estado actual de la televisión y el entretenimiento, aspectos que Sabater considera centrales para entender las dinámicas culturales de la sociedad contemporánea. Según el filósofo, la televisión,
que alguna vez tuvo el potencial de ser un vehículo para la educación, la cultura y el pensamiento crítico, se ha convertido en una herramienta dominada por la inmediatez y la superficialidad. En su opinión, los contenidos televisivos han sido progresivamente vaciados de cualquier profundidad o relevancia, reemplazados por fórmulas diseñadas exclusivamente para captar la atención del espectador a corto plazo. Este fenómeno, que Sabater describe como una deriva hacia la trivialidad absoluta, tiene implicaciones preocupantes no solo para el estado de la televisión, sino también para la calidad del discurso público y la capacidad de las personas para reflexionar críticamente sobre su entorno. En este contexto, el filósofo dedica una parte considerable de su columna a criticar eventos como las campanadas de fin de año, que, en su opinión, ilustran perfectamente esta tendencia hacia la banalidad. Para Sabater, las campanadas representan una oportunidad perdida, un momento que podría haberse utilizado para ofrecer algo más significativo, más profundo y más representativo de los valores culturales que, según él, deberían estar en el centro del espacio televisivo. En cambio, critica que se hayan convertido en una plataforma para la promoción de figuras que, desde su perspectiva, no aportan nada valioso ni innovador al panorama cultural. Este diagnóstico no se limita a los eventos en sí, sino que se extiende a las decisiones editoriales que los respaldan y a la lógica comercial que, según Sabater, prioriza las cifras de audiencia por encima de cualquier consideración ética o cultural. Sabater lamenta lo que describe como una trivialización sistemática de la cultura, un proceso que, en su opinión, no es un accidente, sino resultado de decisiones deliberadas tomadas por quienes controlan los medios de comunicación. Estas decisiones, afirma, reflejan una falta de interés por fomentar el pensamiento crítico o por ofrecer contenidos que puedan enriquecer a los espectadores. En su lugar, se promueven formatos que apelan a los impulsos más básicos, que buscan la gratificación instantánea y que carecen de cualquier aspiración de trascendencia. Para el filósofo, este fenómeno tiene consecuencias que van más allá del ámbito del entretenimiento, ya que contribuye a la formación de una sociedad cada vez menos capaz de enfrentar los desafíos intelectuales, éticos y sociales del mundo actual. Una de las reflexiones más destacadas del artículo es la comparación que Sabater hace entre la televisión de los primeros tiempos y el modelo que predomina en la actualidad. Según él, la televisión de antaño soñaba con ser algo más que un escaparate de lo banal. Aspiraba a ser una herramienta educativa, un puente entre culturas y una ventana hacia el conocimiento. Este ideal, sin embargo, ha sido abandonado en favor de un modelo comercial que, en su búsqueda de la máxima rentabilidad, ha renunciado a cualquier pretensión de profundidad. La televisión de hoy no es más que un espejo deformante, escribe Sabater, un reflejo de una sociedad que ha decidido conformarse con lo inmediato y lo superficial, en lugar de buscar algo más elevado y significativo. En este punto, Sabater no se limita a criticar a los responsables de los medios, sino que también dirige su atención hacia el público. Según él, los espectadores tienen una parte importante de responsabilidad en la perpetuación de este modelo, ya que, al aceptar sin cuestionar los contenidos que se les ofrecen, contribuyen a reforzar la lógica que prioriza la banalidad. Sin embargo, el filósofo también reconoce que esta responsabilidad no es completamente individual, sino que está condicionada por un entorno mediático que, al promover contenidos superficiales, acaba moldeando las expectativas y los gustos del público. Este círculo vicioso, advierte Sabater, es uno de los mayores desafíos culturales de nuestro tiempo y requiere un esfuerzo colectivo para ser roto. El artículo también plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del entretenimiento y su papel en la sociedad. ¿Es posible recuperar una visión más elevada de lo que la televisión y los medios pueden ser? ¿Cómo pueden los creadores de contenido y los espectadores colaborar para promover un modelo que priorice la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la superficialidad? Estas preguntas, aunque no tienen respuestas fáciles, son, para Sabater, esenciales si queremos revertir la tendencia hacia la banalidad que él tanto critica. A pesar de la controversia que ha generado su texto, Sabater se mantiene firme en su postura, dejando claro que su objetivo no es agradar, sino incitar a la reflexión. Con su característico estilo provocador y su capacidad para conectar lo anecdótico con lo universal, el filósofo ofrece una crítica que trasciende los límites de la televisión para abordar cuestiones más amplias sobre la cultura, la sociedad y el papel del pensamiento crítico en un mundo cada vez más dominado por la inmediatez. En última instancia, su columna no es solo una crítica al estado actual del entretenimiento, sino también un manifiesto en defensa de una cultura que, aunque amenazada por la banalidad, aún tiene el potencial de inspirar, educar y transformar. Con sus palabras, Sabater nos invita a mirar más allá de lo superficial y a buscar, en cada rincón de nuestra cultura, oportunidades para la reflexión, el aprendizaje y el crecimiento. A medida que se desarrolla la columna, Fernando Sabater se adentra en un análisis exhaustivo y filosófico sobre la naturaleza del entretenimiento y su impacto en la sociedad contemporánea.
En este tramo, su reflexión va más allá de las críticas específicas hacia figuras públicas o eventos concretos para abordar un diagnóstico profundo sobre las dinámicas culturales que, según él, están dando forma al panorama actual. En opinión del filósofo, el problema del entretenimiento no se encuentra únicamente en los contenidos que se producen, sino en algo aún más inquietante: la manera en que el público los consume, valida y perpetúa. Sabater sostiene que la falta de espíritu crítico entre las audiencias ha sido un factor determinante en la consolidación de un modelo de entretenimiento que privilegia la banalidad y la superficialidad sobre cualquier otra consideración. Esta dinámica, argumenta, no es exclusiva de nuestra época, pero en la actualidad ha adquirido una intensidad sin precedentes debido a la influencia de las redes sociales y la inmediatez que define a los medios digitales. Según el filósofo, estas herramientas tecnológicas, que podrían haber ampliado los horizontes culturales y fomentado el pensamiento crítico, han terminado por amplificar los efectos negativos de un sistema que prioriza lo inmediato sobre lo profundo, lo llamativo sobre lo relevante. En este punto, Sabater traza una línea clara entre el entretenimiento como medio legítimo para la distracción y la relajación, y el entretenimiento que se convierte en un fin en sí mismo, desprovisto de cualquier contenido significativo. Según él, hemos pasado de consumir entretenimiento como una forma de complementar nuestra vida cultural a convertirlo en el eje central de nuestra experiencia colectiva, un fenómeno que tiene profundas implicaciones no solo para la calidad de los contenidos que se producen, sino también para la forma en que entendemos el mundo y nos relacionamos con los demás. El filósofo dedica un análisis especial a la influencia de las plataformas digitales y los algoritmos en esta transformación. En su opinión, el diseño de estas plataformas no está orientado a promover una experiencia cultural enriquecedora, sino a maximizar el tiempo que los usuarios pasan en ellas. Este enfoque ha creado un ecosistema en el que los contenidos más exitosos no son necesariamente los más valiosos desde un punto de vista cultural, sino aquellos que generan el mayor nivel de interacción superficial, ya sea a través de clics, likes o comentarios. Para Sabater, esta lógica mercantilista ha llevado a una homogeneización de las propuestas culturales, donde la diversidad y la originalidad se sacrifican en favor de fórmulas que garantizan resultados inmediatos. Un tema central en su análisis es la idea de la dictadura de la mediocridad. Sabater utiliza esta expresión para describir cómo el sistema actual no solo fomenta la creación de contenidos mediocres, sino que también educa a las audiencias para que los acepten como norma. En este sentido, el filósofo no duda en señalar que tanto los creadores de contenido como los consumidores tienen una responsabilidad compartida en la perpetuación de este modelo. Según él, cada vez que elegimos consumir un contenido superficial o compartimos un vídeo banal, estamos contribuyendo a reforzar las dinámicas que mantienen este ciclo en funcionamiento. Sabater no evita confrontar al público en este punto. Aunque reconoce que las audiencias son, en muchos casos, víctimas de un entorno mediático diseñado para explotar sus impulsos más básicos, también insiste en que cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones más conscientes sobre los contenidos que consume. Este llamado a la acción no es una simple exhortación moral, es, para Sabater, una condición necesaria para revertir el proceso de trivialización que él considera uno de los grandes problemas culturales de nuestra época. El análisis del filósofo no se detiene en las causas del problema, sino que también se extiende a sus consecuencias. En su opinión, la obsesión por lo trivial y la falta de profundidad no son cuestiones menores ni aisladas, sino síntomas de una crisis cultural más amplia que afecta a todos los aspectos de nuestra vida colectiva. Cuando el entretenimiento se convierte en el eje central de nuestra cultura, advierte Sabater, corremos el riesgo de reducir nuestra capacidad para enfrentar los desafíos más complejos de nuestra sociedad. Desde la polarización política hasta la crisis climática, los problemas que enfrentamos requieren un nivel de reflexión y compromiso que, según el filósofo, es incompatible con una cultura dominada por la superficialidad. En este punto, Sabater introduce una reflexión especialmente contundente sobre el impacto que este modelo de entretenimiento tiene en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Según él, cuando la mayor parte de nuestras interacciones culturales se basan en contenidos efímeros y sin profundidad, perdemos la capacidad de entablar conversaciones significativas y de construir relaciones basadas en el entendimiento mutuo. En lugar de fomentar la empatía y el diálogo, el entretenimiento superficial tiende a reforzar los estereotipos, las divisiones y las dinámicas de confrontación que caracterizan gran parte del discurso público en la actualidad. A pesar de la gravedad de su diagnóstico, Sabater no adopta una postura pesimista ni resignada. Por el contrario, utiliza su columna como una plataforma para plantear preguntas que, aunque incómodas, son esenciales para iniciar un cambio. ¿Qué tipo de cultura queremos construir? ¿Cómo podemos fomentar un modelo de entretenimiento que combine diversión con profundidad? ¿Qué papel deben jugar los creadores de contenido, las plataformas digitales y las audiencias en este proceso?
Estas preguntas, según Sabater, no tienen respuestas fáciles, pero son el punto de partida para cualquier reflexión seria sobre el futuro de nuestra cultura. El artículo concluye con una advertencia, y al mismo tiempo, con un llamado a la acción. Sabater señala que, si no tomamos medidas para repensar el papel del entretenimiento en nuestras vidas, corremos el riesgo de perder algo esencial: nuestra capacidad de imaginar un futuro diferente, más enriquecedor y más significativo. Este riesgo no afecta únicamente a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto, ya que una cultura basada en la superficialidad difícilmente puede producir las ideas, las conversaciones y las innovaciones necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. En definitiva, la columna de Sabater no solo reabre el debate sobre cuestiones concretas como las campanadas o figuras mediáticas específicas, sino que plantea un diagnóstico profundo sobre la cultura contemporánea y sus dinámicas más problemáticas. Con su estilo característico, que combina la provocación con la erudición, el filósofo nos invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos como consumidores de entretenimiento y sobre el impacto que estas elecciones tienen en nuestra vida cultural. Aunque sus palabras han generado controversia, también han servido como un llamado a reconsiderar nuestras prioridades y a imaginar un modelo de cultura que no solo entretenga, sino que también eduque, inspire y transforme. Sabater, fiel a su trayectoria, demuestra una vez más que su compromiso con el pensamiento crítico no conoce límites. En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez y la superficialidad, su columna es un recordatorio de que la cultura, en todas sus formas, sigue siendo un espacio vital para la reflexión, la creatividad y el cambio. Con su característico tono incisivo y su capacidad para incomodar, el filósofo nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a buscar, en cada aspecto de nuestra vida cultural, oportunidades para el aprendizaje, el diálogo y el crecimiento personal y colectivo.